nuestras clases que hemos estado hablando de los diferentes temas concernientes a las profecías. Gloria sea al Señor. Y hay tanta información que queremos compartir con cada uno de ustedes. Y esperemos que podamos simplificarlo lo más que podamos para que usted pueda recibir esta información y pueda ser de bendición para usted. No solamente queremos hablar las profecías que tienen que ver con la venida preliminaria de Cristo, con preguntas que tienen que ver con la gran tribulación, la marca de la bestia, en fin, cosas que también queremos hablar en respecto a tratar de simplificarlo lo más que podamos. Y para ello me gustaría empezar con una escritura que se encuentra en Mateo capítulo 24, verso del 13 al 15. Y si alguien lo tiene, que lo lea. Mateo capítulo 24, verso del 13 al 15. El Señor ha puesto en mi corazón estas clases para que sean de edificación. Léalo, hermana. 24 del 13 al 15, ¿verdad? Sí. Y dice así de la siguiente manera: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino de todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. ¿Y el 15? Por tanto, cuando veréis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel, profeta, que estará en el lugar santo, el que le entienda. Aleluya, gloria sea al Señor. Así que dice, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Amén. Y en el verso 14 hay una indicación muy importante que habla, que dice, y será predicado este evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio del reino? Es este evangelio de salvación, de las buenas nuevas. Dice, en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles. Así que aquí tenemos algo muy importante. Este evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo por testimonio a los gentiles, y entonces dice, vendrá el fin. Por tanto, dice, cuando vieres la abominación del asolamiento, que fue dicha por el profeta Daniel, que está en el lugar santo, el que lea entienda. Y de allí vamos a entrar precisamente a lo que queremos compartir el día de hoy. Y simplemente para tratar de expandir un poquito y que su mente no se le olvide lo que hemos estado conversando. Si recuerda, habíamos comenzado hace unas semanas precisamente en la conversación que Jesús tuvo con sus discípulos, según Mateo 24, donde precisamente sentándose en el monte, él empezó a compartir estas palabras concernientes a su venida y al fin del mundo. Y Cristo dijo precisamente en el verso 4, cuando dijo, mirad, que nadie os engañe. Esto es demasiado importante, que nadie nos engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el enviado, yo soy el mensajero, yo soy el que tengo la revelación. Dice, y a muchos lamentablemente engañarán. Y de ahí posteriormente empieza a hablar cosas que todo el tiempo escuchamos. Oiréis de guerras, rumores de guerras. Dice, mirad, dice que no os turbéis, tranquilos, que todo esto es necesario que acontezca, mas aún no es el fin. Quiere decir que todo esto todavía va a continuar, porque no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Pero todo esto solamente dice principio
de dolores. Simplemente son principios de los dolores de parto, que se empiezan a dar esas contracciones. Y más sin embargo, ahorita la escritura que acabamos de leer, nuestro Señor Jesucristo empieza a hacer algo muy importante en el verso 15, y él hace una referencia, una apelación al profeta Daniel. Y como hemos leído, el profeta Daniel en el capítulo 9 no solamente habla de estos acontecimientos, pero específicamente en el verso 24 al 27, él empieza a hablar de toda esta gran situación que se dará en la tierra. Y es por eso que queremos ir entendiendo cómo va a ser cada uno de estos pasos, según la Biblia nos los explica y según la iglesia lo ha entendido a través ya sea de los mensajes, de las minutas, de los libros que la iglesia tiene. Para ir entendiendo tenemos que ver dos cosas importantes, que en la Biblia encontramos profecías que algunas se aplican a la iglesia y otras se aplican exclusivamente o específicamente al pueblo de Israel. Y esto es importante porque cuando entendemos estas partes, entonces podemos ir desglosando y entendiendo mejor estos acontecimientos para poder entender, por ejemplo, incluso la historia de Israel literal, la tribulación cuando venga, cómo se van a dar ese enfoque o esas indicaciones, precisamente qué va a pasar con la iglesia antes de la tribulación, el rapto de la misma iglesia, cuando sea también la bestia emerja, qué es lo que va a pasar entre los judíos y la bestia, algunas guerras específicamente que la Biblia menciona como Gog y Magog que vienen contra Israel, cómo será el reino de la bestia, ese, digamos, extraño giro con las naciones, posteriormente lo que todos queremos saber, la guerra del Armagedón, y eso se va a dar precisamente cuando Cristo venga y establezca su iglesia establezca su reino, en esta tierra, para poder entonces reinar desde Jerusalén por 1000 años. Esto traerá un gran juicio a las naciones. Cuando Jesús se sienta en el trono de David, Satanás será atado. Jerusalén será el centro de la teocracia. Los ciudadanos del reino milenario. Después Satanás será suelto y habrá un gran conflicto que se conoce como el último conflicto. Antes del gran juicio, lo que se conoce como del gran trono blanco, los cielos y las tierras van a ser destruidas, habrá la nueva Jerusalén o la ciudad de Dios, un lugar preparado por Jesús. Estas indicaciones bíblicas de su magnificencia, esos símbolos espirituales, o digamos esa vista panorámica que podamos ver, esas piedras hermosas, metales preciosos que menciona la Biblia. En fin, queremos ir tomando cada una de estas cosas para ir entendiendo. Y me gustaría, para poder entrar un poquito a profundidad, quiero refrescar un poquito cuando hablamos precisamente de Daniel capítulo 9, verso 24 al 27. Si alguien lo tiene, me gustaría que lo leyera. No vamos a leer muchas escrituras todavía. Simplemente quiero hacer una pequeña explicación, especialmente para ir entendiendo lo que va a acontecer. Daniel capítulo 9, verso 24 al verso 27. Y Dios bendiga al pastor Jorge y a nuestra hermana Jessica también que están con nosotros. Gloria a Dios. Léalo, hermana. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Fíjese bien, permítame tantito. Y es por ello que es muy importante ver las profecías que van a aplicar a la iglesia y las que van a aplicar a Israel. Aquí está hablando literalmente algo que está aplicando a Israel.
Dice, 60 semanas están determinadas, quiere decir, no hay vuelta de hoja, ya es un decreto divino, celestial, sobre tu pueblo, es decir, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, sobre Israel y Jerusalén. Siga leyendo, hermana. Para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí está hablando de una gran profecía que viene, va a venir algo que iba a traer una solución para, dice, darle fin al pecado. Pero este que va a dar fin al pecado, dice, tiene que ser ungido porque es el santo de los santos. Aleluya. ¿Qué dice el siguiente verso, hermana? Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas tornarse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Recuerde, este es el momento donde después de la construcción del templo de Salomón, unos 600 años antes de Cristo, 500 años, 87 más o menos, vino precisamente Babilonia y destruyó el templo cuando llevó a los judíos a la cautividad. Así que por eso dice que desde ese tiempo de Jerusalén hasta el Mesías, es decir, hasta que Cristo venga, dice, habrá un tiempo angustioso, porque desde ese entonces hasta el tiempo de Jesús estuvieron varios imperios sobre Israel, sobre la nación de Israel. Simplemente ya no pudo restaurar esa gloria que tuvo con David, que tuvo con Salomón. Siga leyendo, hermana, perdón. Y después de las 62 semanas te quitará la vida al Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. Esto se dio precisamente cumplimiento en el año 70, cuando las fuerzas del general Tito entraron en Jerusalén y realmente destruyeron el segundo templo, y fue algo devastador. Siga leyendo, hermana. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramarse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Santo Dios. Y aquí está hablando precisamente de la última semana de las 70 semanas de Daniel, donde es un periodo de 7 años de la gran tribulación, donde precisamente dice, y en otra semana confirmará el pacto a muchos. Recuerde, habrá un pacto de paz, pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Recuerde, va a permitir el anticristo que se pueda construir el templo una vez más, se pueda adorar a Dios, hacer sacrificios, pero a los 3 años y medio, él dice que va a romper este pacto, porque dice que va a entrar y se va a sentar en el templo y se va a hacer sentir como Dios. Esto será realmente el gran asolamiento que vendrá sobre Israel. Y esto, como les dimos, esta referencia lo hace Jesucristo también en Mateo capítulo 24, verso del 15 al 21. La profecía de Daniel sobre la abominación desoladora, determinada ya para el pueblo de Israel, es decir, los judíos. Jesús profetiza cuando esto suceda en el templo, los judíos iban a correr a las colinas y quizás muchos de ellos se perderían. Recuerda cuando dijo, ay de aquellos cuando venga, estén las azoteas, dice, las mujeres embarazadas, porque cuando vino precisamente esa destrucción fue lamentable.
Eh, También sabemos que habló Pablo concerniente a esto en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, en el verso 3 y verso 4. El apóstol Pablo escribió precisamente a los santos de Tesalónica cuando les dijo que era necesario también que el hombre de pecado sea revelado. Y este hombre de pecado se iba a sentar en el templo y se exaltaría a sí mismo para ser adorado como Dios. Este es el quebrantamiento y la violación a ese pacto que habíamos hablado en el verso 27 del capítulo 9 de Daniel. Dado que el templo fue destruido en el año 70, esta abominación desoladora no puede tener lugar hasta que se ha reconstruido probablemente el tercer templo. Incluso el apóstol Juan también habló de esto en Apocalipsis capítulo 3, capítulo 13, verso del 3 al 5, en fin, donde lo habla y lo pone de esta forma, así como está la Santa Trinidad, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas. También está precisamente la Trinidad satánica, donde estará precisamente el dragón y la bestia, precisamente, y el falso profeta, que estarán imitando precisamente la divinidad de Dios. Y este dragón, es decir, Satanás, y la primera bestia, el anticristo, van a blasfemar contra el tabernáculo de Dios, y esto será precisamente la abominación desoladora, donde todo el mundo los adorará durante 42 meses, así 3 años y medio. Posteriormente, la Biblia también menciona de los 2 testigos de Dios que profetizarán durante ese periodo de 3 años y medio, pero todo el mundo los rechazará y seguirán adorando al anticristo. Posteriormente, para ir entendiendo todo este aspecto, vamos a tratar de ir entendiendo un poquito más a fondo esta parte que queremos explicar. Y si tienen alguna pregunta o comentario, hermanos, quiero que por favor, con toda confianza, ustedes digan: hermano, quiero comentar, quiero preguntar, porque espero que estas clases que hemos dado le haya abierto a usted el interés de escudriñar un poco, de tratar de saber un poquito más profundidad esto que está pasando, porque recuerde, Cristo dijo: mirá que nadie nos engañe. Quiere decir que lamentablemente hay muchos que están siendo engañados. Y están siendo engañados porque no escudriñan. No tienen el espíritu de discernimiento. Al no tener el espíritu de Dios. Así que, bueno, antes de continuar, ¿alguna pregunta o comentario? Seguimos entonces. Una pregunta, supervisor. Amén. Sí, yo he leído una cuanta cosa, pero concerniente de lo que dijo Daniel, de lo que es el asolamiento y todo eso no se hizo, no sé si no sé si fue Takio, no me recuerdo bien, que fue y quemó cerdo en los altares y eso, todo eso. No es eso lo que se habla de la asolación. Usted está hablando de Antíoco el IV Epifanes, que Exacto. precisamente reinó sobre Siria durante el año 175 a.C. hasta el año 164, donde algunos han pensado que esta profecía tal vez fue cumplida durante el periodo de él. Por su dominio se extendió sobre todo Israel, asaltó el templo de Jerusalén, robó sus tesoros, levantó un altar al dios Zeus y sacrificó cerdos precisamente en el altar. Cuando los judíos expresaron su indignación por la profanación del templo, Antíoco respondió matando un gran número de judíos y los vendió como esclavos. Se emitió un decreto según el cual el rito de la circuncisión se castigaba incluso con la muerte, y los judíos de todas partes no sacrificar a los dioses paganos y comer carne de cerdo. Obviamente en el Nuevo Testamento, sin embargo, Jesús, Pablo y Juan, quiero que ponga atención, Jesús, Pablo y Juan
presentan la abominación desoladora como un evento futuro, cercano al fin del mundo. Esto entonces no puede, quiere decir que no, lo de Antíoco no pudo haber sido ese tiempo de cumplimiento, sino más bien podemos verlo, o yo me gustaría que lo miráramos de esta forma. Tal vez esto sería una forma de entender las profecías en su doble cumplimiento, es decir, su presente estado como su presente o su futuro estado, a corto o largo plazo, pero entendiendo que este tiempo de Antíoco Epifanes el cuarto, esto ocurrió 175 años antes de Cristo, ya que Cristo había nacido y estaba en su ministerio. Cristo, José y Jesús, Pablo y Juan hablaron del tiempo de la abominación desoladora, pero como un tiempo futuro, pero cercano al fin del mundo. Así que yo creo que lo que pasó con Antíoco y Epifanes fue como, digamos, una pequeña probadita para el pueblo de Israel de lo que venía o de lo que va a venir ese gran asolamiento. Mas aún así, miren, no se han arrepentido y hasta crucificaron a Jesús. Y hasta el día de hoy, gran parte de los judíos rechaza la deidad de Jesús como el Hijo de Dios o como el mensajero enviado, el Mesías, a ellos. Así que si leemos cuidadosamente el capítulo 24 de Mateo, vamos a ver que él menciona, estamos hablando de, recuerde, ya 200 años después del acontecimiento que usted acaba de mencionar. Ya entonces él habla en las profecías duales de la destrucción del templo. Recuerda, la destrucción del templo no solamente ocurrió literalmente cuando fue destruido, pero también él había hablado, se acuerda, del templo que lo destruiría y en 3 días lo levantaría, donde estaba hablando también de su cuerpo de él, es decir, una profecía en doble cumplimiento, donde él habla el anticristo. No solamente, recuerda, él está hablando de un anticristo en tiempos finales, pero incluso el apóstol Juan, en su carta primera de Juan, él empieza a hablar y empieza a decir de que había varios anticristos por lo que estaba pasando. Es decir, digamos, son pasajes duales con respecto a las profecías. El comienzo de los dolores, tanto en el tiempo del emperador Nerón, sufrieron gran persecución, pero lo que también estamos esperando a un tiempo futuro de la gran tribulación van a ser dolores de gran parto. Y obviamente la abominación desoladora, que la cual ya acabamos de hablar. ¿Me expliqué, hermano? Está muy bien, está en lo cierto, así es. Perfecto, Loredo. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Antes de continuar. Recordemos que la destrucción del templo, Jesús había profetizado precisamente acerca del templo, donde él había dicho que no quedaría piedra sobre piedra que no sea derribada. En la primera guerra judeo-romana, Cestios Gaius, es decir, el gobernador romano de Siria, entró en Jerusalén en el año 66 después de Cristo para sofocar una revuelta contra los judíos. Muchos de los cristianos huyeron a Pela durante el ataque que se dio. Incluso uno de los historiadores primitivos como Eusebio, es más, les recomiendo, si usted puede comprar Historia de la Iglesia para Eusebio, es bastante completa, me gusta bastante. No entiendo. ¿Qué pasó, hermanita? Mana Jessica habló, perdón. No, que estaba en Apocalipsis 20, que estoy, no sé, no entiendo muy bien aquí, el capítulo 4, del 4 al
Sí, el capítulo 4 que dice... No. Capítulo 20, verso 4. Ajá, sí. Ajá. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Amén. Las imágenes y no recibieron la marca en sus Frentes. ni Ni en sus manos. con Amén. Cristo milenio, sí. En esa escritura, Ajá. es una escritura que está haciendo o hablando específicamente de los 144,000 judíos. Porque recuerde, como le dije, era importante que entendiésemos, si recuerda la semana pasada, habíamos hablado que era importante distinguir la venida preliminaria de Cristo, es decir, el rapto de la iglesia, con precisamente la gran tribulación y posteriormente la segunda venida de Cristo. Y cuando la iglesia sea arrebatada, es porque viene el gran asolamiento, es decir, viene precisamente la gran tribulación. Yo te lo voy a explicar esa parte. La iglesia se va a las bodas del Cordero, según Apocalipsis capítulo 19, verso 7. Durante ese tiempo, aquí en la tierra, recuerden, hablé ahorita de la Trinidad satánica, es decir, la bestia, el anticristo y el falso profeta. Hacen pacto, a los 3 años y medio rompen el pacto. Cuando rompen el pacto y él se sienta en el trono, se sienta ahí en el templo, entonces prohíbe a los judíos hacer sacrificios a Dios y adorar a Dios y quiere que lo adoren a él. Entonces empieza una gran persecución contra ellos. Y es por eso que muchos de ellos se van a someter a la bestia y aceptar la marca. Pero va a haber un remanente que va a rehusar. Y ese remanente que va a rehusar van a morir. Van a ser decapitados. Y esos son los que salen de la gran tribulación. Y una pregunta, hermano. A mi hermanito. Ya que usted está tocando ese punto, que es muy importante. Entonces, eso significa que en el periodo de la gran tribulación, los judíos van a volver otra vez al sacrificio o antes. Durante la gran tribulación van a volver. Eso es cuando se establezca Cristo no está en la tierra, ni la iglesia ya no está en la tierra. Cuando se construya tercer templo. Sí. El tercer templo. Indiscutiblemente yo he visto videos últimamente que ellos utilizan una vaca bermeja y que ellos aparecieron hace, no sé si en el 91 o en el 92, no sé, no recuerdo bien, y ellos están preparando los materiales y todo eso para construir el tercer templo, pero la mezquita impide que ellos construyan. ¿Me puede dar un poquito más de explicación de esto? Si eso que usted está hablando es precisamente lo que hoy en día ahorita algunos judíos ortodoxos, ellos se están preparando precisamente para la reconstrucción del tercer templo, porque según el entendimiento de algunos judíos ortodoxos, el Mesías no ha llegado. Y el Mesías no ha llegado porque una de las partes del Mesías indica de que él vendrá con poderío militar y establecerá su reino en esta tierra. En esta parte, por eso que ellos rechazaron a Jesús. Dice, Jesús no vino con poderío militar y no estableció un reino físico. Dice, por lo tanto, Jesús no puede ser el Mesías. Por eso que siguen esperando ellos a un Mesías. Durante este lapso que ellos esperan, ellos creen entonces que el templo será restaurado y entonces serán restaurados los sacrificios de nuevo.
Y es por eso que se están preparando algunos de tenerlos ya todo lo que se ocupaba para hacer ese tipo de ritual. Pero según podemos nosotros entender las profecías, la iglesia ya no estará para el tiempo de la tribulación. Ellos, los que se han quedado, porque le digo, hay profecías para Israel y hay profecías que tienen que ver con la iglesia. Y esto es demasiado importante y que podamos distinguir estas dos partes. Y vamos a algunas escrituras para entenderlo mejor. Entonces, al separar esto, entonces podemos entender lo que usted acaba de mencionar ahorita, que se están preparando para hacer estos rituales para ese tercer templo que ellos esperan. ¿Me entendió? Me expliqué, más bien dicho. Muy bien, así es. Ahora, en primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, vamos a leer los primeros versos, porque esto es importante. Dice el apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Tesalónica. Esto es muy importante, le está escribiendo a la iglesia. En el capítulo 4 él dice: resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Y permítame tantito. Y entonces vamos a ir leyendo algunos versos. Dice: porque ya sabéis que mandamientos dimos por el Señor Jesús, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Fíjese bien, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor, y no con afecto de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Vamos a saltar un poquito más abajo en el versículo 8 dice: así que el que menosprecia no menosprecia a hombres, sino a Dios, al cual también dio su Santo Espíritu Santo. Verso 13. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis, fíjese bien, acerca de los que duermen, que os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús, por lo cual os decimos en la palabra del Señor que vivamos, habremos quedado. Porque asimismo el Señor con aclamación, con voz de arcángel y con voz de trompeta descenderá del cielo, y los muertos en Cristo. Si recuerda, esta es la primera parte que el apóstol Pablo hace mención precisamente del retorno de Jesús, de la resurrección y todo. Pero posteriormente, en la segunda carta que él les vuelve a escribir, que se encuentra en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo, por todo haciendo referencia para que veamos cómo Pablo había hecho referencia a lo que venía, pero ahora parece que necesitaban un poquito de más aclaración y especificación de esto. Dice en el capítulo 2, del 1 en adelante. Pero rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. Si recuerda, en la primera carta Él habla de la venida de Cristo, el arrebatamiento, la resurrección. Aquí en el capítulo 2 de la segunda carta vuelve a hacer referencia a lo que había escrito en la primera carta. Que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra. Como que el día del Señor está cerca. Verso 3. No os engañe nadie de ninguna manera. Porque para que Cristo venga por su iglesia, dice, porque no vendrá sin que antes venga primero que la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Si recuerda, habíamos hablado. Es negar la fe.
En otras palabras, lo estoy simplificando. Levantarse en fábulas, en herejías, en fin. Esto ocurrió en el año 325, según nuestro entendimiento, en el concilio de Nicea, cuando decidieron que era el hombre el que iba a dirigir el gobierno romano y ya no era la teocracia. Y ahorita vamos a hablar más al fondo, más quiero explicar algo rápidamente. Dice así que primero tiene que pasar la apostasía, y la apostasía duró 1578 años. Después, en segundo lugar, después de la apostasía, se manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y aquí empieza a hablar precisamente del anticristo, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios y que se adora, tanto que se siente en el templo como Dios, haciéndose parecer a Dios. Y hay otra que quiero de una vez compartirle. Permítame tantito, deje veo rápidamente la otra parte que quería compartirle, porque quiero que vayamos entendiendo un poquito, digamos de esta forma, cronológicamente este acontecimiento. En este mismo verso, capítulo, vamos a ver el versículo 5. Dice: ¿no os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Aquí el apóstol Pablo no solamente les habló en la primera carta, en este segundo capítulo de la segunda carta les vuelve a decir a los tesalónicas: ya les enseñé esto. O sea, esto no debe de ser nuevo ni hay que estar ciegos. Dice: ¿no se recuerda que cuando estuve con ustedes les enseñé? Verso 6. Y ahora vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste. Así que en la apostasía y para que se pueda manifestar el hombre de pecado, tiene que ser quitado primeramente entre vosotros lo que está impidiendo que se manifieste ahorita el anticristo. Es decir, el Espíritu Santo operando en su iglesia. Amén. O sea que esto es importantísimo entender, ir separando las palabras en la explicación que da el apóstol Pablo. En esta separación, entonces podemos entender cronológicamente que para que Cristo venga por su iglesia, tuvo que pasar la apostasía que ya ocurrió, y hoy estamos viviendo un gran tiempo de confusión. Una vez que el Espíritu Santo de la iglesia se ha removido, ya no hay quien traiga convicción de pecado a la gente, porque el que trae convicción de pecado al corazón es el Espíritu Santo. Yo le puedo predicar a usted, pero el que hace el efecto en el corazón de que usted sabe que necesita arrepentirse y convertirse es el Espíritu Santo. Una vez que el Espíritu Santo es quitado con la iglesia, porque él tiene que presentar a la iglesia con el Padre. Y eso está hermoso, porque vamos a ver rapiditamente Apocalipsis capítulo 19, porque quiero que se vaya gozando. Y esto está tremendo, porque si vamos a leer capítulo 19 y vamos a leer el versículo 7. Amén. Léalo, hermano, porque no quiero que usted diga que yo estoy poniendo palabras. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. El verso 8. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Y el verso 9. Y él me dice: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo: estas palabras de Dios son verdaderas. Aleluya. Así que en este lapso
que el Espíritu Santo presenta a la iglesia, aleluya, en esas bodas, es cuando en esta tierra entonces se manifiesta el anticristo, porque no hay quien ya lo esté bloqueando. Entonces él puede llegar y él puede empezar a influenciar con toda libertad en los corazones de la humanidad. Y los únicos que van a dar resistencia a eso van a ser los 144,000 y que la Biblia también menciona precisamente en el libro de Apocalipsis, donde ellos ponen una resistencia a este acontecimiento. Es más, me gustaría que leyéramos Apocalipsis capítulo 13. Verso 3 al 5. Pues aquí estamos hablando precisamente de ya de la gran tribulación, de lo que emerge. Léalo, hermano. Verso 3. Y vi una de su cabeza como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada. Y se maravillaron toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá lidiar contra ella? Verso 5. Sí. Y le fue dado boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y le fue dado potencia y obra 42 meses. Exactamente. Así que como podemos ver, entonces como dice, ¿quién podrá lidiar con ella? Como el Espíritu Santo no está, ¿quién? Ella puede hacer lo que quiere hacer. Y es por eso que entonces podemos ver ciertas manifestaciones que entonces se van a dar y va a haber un gran, pero gran juicio o lamentamiento, más bien dicho, que viene sobre toda la humanidad. Una vez que se cumplan estos 7 años de la gran tribulación, entonces Cristo ya viene lo que se conoce como la segunda venida de Cristo, donde Él desciende con sus millares de ángeles y con la iglesia. Hermano supervisor. Amén. Yo en el verso 4 dice: y adoraron al dragón que le habían dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia, Sí. diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podría con ella? Ahora la pregunta es: ¿quién fue que le dio la potestad? ¿Fue el mismo Dios o qué? No, por eso, fíjese bien, si empezamos a ver, vamos a ver desde el versículo 2. Bueno, versículo 1, el versículo 1. Dice: y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Sobre sus cuernos 10 diademas y sobre la cabeza de ella nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como la boca de león. Y el dragón, fíjese, la bestia y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Así que a la bestia el dragón le da su poder. Y vi una de las cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado potestad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podría lidiar con ella? Así que es Satanás el que le está dando poder precisamente a esta bestia. Porque ¿qué tipo de poder recibió la bestia? Está en el verso 5. Y le fue dada boca que hablase grandes cosas y blasfemias. Y le fue dada potestad de obrar 42 meses, durante esos 42 meses,
hizo lo que quiso. Y posteriormente en el versículo 6, cuando vemos que quiebra el pacto, y le fue y dice, y abrió su boca en blasfemia contra Dios, y para blasfemar su nombre y su tabernáculo, y los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos también. Le fue potencia sobre toda la tribu y pueblo y lengua y gente. Como podemos ver, este es un acontecimiento que ocurre globalmente. Así que eso fue lo que ocurre con esa parte. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Diga, pastor. Sí, bueno, un comentario nomás, ¿verdad? Que pues a veces uno pues lee, pero no puede captar muy bien lo que quiere decirle la palabra de Dios. Entonces, cuando yo leía esto, ¿verdad? Que estaba estudiando y veía, pero tampoco me había dado cuenta de que sí era Satanás quien le había dado el poder para que blasfemara contra Dios. Así es, pastor. Y esa misma pregunta que tú, el pastor Rosario, eso me venía a la mente, que yo también quería preguntar, que quién le daba el poder. Pero ahora pues ya estamos muy claros en eso, de que fue verdad, es Satanás quien le da pues el poder a la bestia. Amén. En las 27 Asamblea General de la Iglesia de Dios que se dio en 1932, se hizo una pregunta que está precisamente ahora registrada en las minutas. ¿Acaso las gentes serán obligadas a tomar la marca de la bestia antes de que la iglesia sea arrebatada a las nubes? ¿O será después? ¿O en ambos casos? La respuesta: no tenemos que preocuparnos a sí mismo acerca de la marca de la bestia. Ya nos habremos ido con el Señor para cuando ese tiempo llegue. Pero obviamente esto es para los que se hayan ido, porque el que no se fue quedará en graves problemas y grandes líos. Porque es una realidad, hermano supervisor, porque cuando Dios decide destruir la tierra, Él da una orden y le dice a Noé, hazte una arca. ¿Verdad que sí? Que es determinado a destruir toda la tierra. Amén. Pero que antes de destruir la tierra, antes que viniera el diluvio, Él preparó el arca. Entonces, es un ejemplo que podamos poner de que Dios preparó el arca y entró a Noé y lo que su familia ahí, para que cuando llegara la lluvia, que la lluvia no destruyera totalmente a su familia. Así mismo va a suceder, porque Dios ha guardado este momento por la desobediencia y porque lo que le hicieron al hijo y también porque le hicieron a la iglesia, porque Dios ha determinado que va a mandar su juicio sobre toda carne. Dice Lucas 17:26, y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Así que como ocurrió en los tiempos de Noé, dice, así va a ocurrir ahora. Mateo 24:38 lo da un poquito más claro. Porque como en los días de antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta que Noé entró en el arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y se llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Así que esto es demasiado tremendo lo que está por acontecer y ocurrir. Gloria sea al Señor. Así que ya para terminar, habíamos hablado en esta parte de ir entendiendo algunas de las profecías conforme se van dando. Hablamos de la destrucción del templo. Precisamente también Jesús profetizó acerca del anticristo.
Juan habló del anticristo, Pablo habló del anticristo. Y Isaías también profetizó que la iglesia se levantaría y brillaría durante el periodo después de la apostasía que, como le digo, tuvo su cumplimiento. Isaías capítulo 60, versos del 1 y 2, donde dice: levántate y resplandece, que ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, estamos hablando de apostasía, y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Bendito sea el Señor. Y posteriormente habíamos hablado también este principio de dolores, tanto como en el tiempo que habló nuestro hermano Pastor Rosario, en esa circunstancia que lamentablemente vivió Israel en el año 175 a.C. con Antíoco Epifanes el cuarto. Y también viene este gran asolamiento que se avecina sobre la tierra. Y esto traerá lo que se conoce como principio de dolores. Y la palabra griega que se encuentra en este capítulo 24, verso 8, donde dice principio de dolores, la palabra griega que se traduce dolores, se usa comúnmente o se usaba comúnmente en los días de Jesús para referirse a los dolores de parto de una mujer embarazada antes del nacimiento de un niño. Sus dolores se vuelven más frecuentes y más severos hasta que el niño nace. Esto nos indica que esto se pondrá cada día peor en peor antes que venga este gran día de asolamiento. Algunas mujeres embarazadas experimentan dolores de partos o digamos contracciones antes de que el niño nazca, pero ninguna de esas contracciones es tan dolorosa como el día que cuando ya el niño está, porque viene. Y eso pues nos debe de dar este entendimiento de las cosas que vendrán sobre la tierra en tiempos que incluso Apocalipsis capítulo 16 versículo 18 habla de situaciones lamentables, de un gran terremoto sobre la tierra como ningún antes había dado, jamás. En fin, son situaciones tan dolorosas que las que vienen, que queremos entrar un poquito a más profundidad en la próxima semana. La próxima reunión, el próximo viernes, vamos a hablar un poquito de la historia de Israel. No vamos a hablar mucho, pero quiero amplificar un poquito la historia para poder entonces entender un poquito esos tiempos de enfoque de tribulación y de rapto de la iglesia, para poder entonces entrar de lleno a la bestia que emerge y hablar un poquito de más de esta situación para que usted y yo nadie nos engañe de ninguna manera, sino estemos alerta. ¿Algún otro comentario, pregunta antes de concluir? Recuerde, en cada estudio que usted haga, le voy a recomendar que siempre use la fórmula de cómo es cómo, cuándo, dónde, quién. Eso le va a ir ayudando para que vaya usted desglosando quién dijo esto, qué sucedió, dónde sucedió, cuándo va a suceder y por qué va a suceder. Eso usted le va a ayudar en su estudio a escudriñar de una forma mejor. Pero nada de lo que yo digo va a ser tan efectivo como usted doble sus rodillas y le diga: Espíritu Santo, dame discernimiento de entender tu palabra, trae luz a mi entender, necesito que tú me enseñes. Y el Espíritu Santo nos enseñará a más profundidad. Gloria sea al Señor. Pero bueno, si ya no hay más, entonces ya no los voy a seguir inquietando por el momento y nos vamos a ver en la próxima